Un tercer conjunto de recursos léxico-gramaticales que podemos analizar en esta etapa tiene que ver con el uso de los verbos. En particular vamos a ver que en el texto modelo lo que tenemos es, por una parte, una serie de verbos conjugados, es decir, un verbo en donde identificamos a un sujeto y un objeto. Un ejemplo que tenemos ahí: durante esos 11 años el porcentaje crece un 16%, la rapidez con la que decreció este tipo de población. Entonces, estos verbos permiten generar una representación más concreta, es decir, menos abstracta. Podemos identificar claramente cuál es el porcentaje y le atribuimos una cierta acción. Junto con esto hay otro tipo de procesos que se encuentran no conjugados sino nominalizados. Ya no se habla de que la población o este tipo de población decreció, sino que se habla del decrecimiento. Ya no se habla de que el porcentaje crece, sino que se habla del crecimiento. Estas nominalizaciones, es decir, la transformación del verbo en un sustantivo, lo que hacen es permitir nombrar procesos más abstractos. Fíjense que se puede hablar y se pueden realizar comparaciones, se pueden nombrar procesos mucho más amplios y generales, y dejando o incluyendo de algún modo, por eso también condensa información, qué es lo que decrece y cuánto incluso es lo que decrece. La nominalización, estas formulaciones más abstractas, son muy importantes dentro de los textos que analizan gráficos porque son las que permiten nombrar a las generalizaciones, a las tendencias, es decir, arrancar al proceso de un número en particular y de un agente y un actor en particular para poder inscribirlo en una cierta regularidad. Un último recurso que podemos encontrar en esta etapa es la inclusión de explicaciones, es decir, de secuencias que encadenan causas y consecuencias. Un ejemplo lo vemos en el texto modelo, una primera oración que dice: la rapidez con la que decreció este tipo de población en el último intervalo fue mayor que con la que creció de 1910 a 1921. Esto se debe en gran medida a las campañas de castellanización y alfabetización iniciadas en 1921. Entonces lo que hace el texto es, en ese caso, encadenar una consecuencia con su causa. Ese decrecimiento se debe, o esa diferencia entre el decrecimiento y el crecimiento, se debe a esas campañas de castellanización que entonces aparecen como su causa. Para esto necesitamos volver y hacer un análisis de esta etapa como lo hicimos con las 3 anteriores. Y recordemos que en esta etapa es donde se plantea, o se responde, mejor dicho, a las preguntas: cuáles son las tendencias que muestra el análisis, que sugiere, que permite inferir ese gráfico, que demuestra eventualmente. En el texto modelo tenemos un ejemplo de esta cuarta etapa en lo que es la oración final, donde leemos ahí: por lo que se puede apreciar en la presentación de la información, la tendencia al descenso de la población hablante de lengua indígena es predominante en los últimos 100 años. Si se mantiene, nuestras lenguas indígenas podrían desaparecer. Un primer recurso que podríamos identificar en esta etapa es la organización o el esquema argumentativo que organiza a las partes de esa oración. Vemos que en un primer lugar se ubica la síntesis del análisis, que funciona como una síntesis de los argumentos, y luego en una segunda etapa, en una conexión que podría realizarse por ese por lo tanto, se introduce la tesis o conclusión. Una segunda característica, un segundo recurso que podemos identificar es que las tesis, las conclusiones, se presentan de un modo atenuado. En el texto modelo, por ejemplo, dice: si se mantiene, nuestras lenguas indígenas podrían desaparecer. Fíjense que hay una doble atenuación. Por un lado, a través del
poder y no que es algo que va a ocurrir indefectiblemente, y en segundo lugar a través del condicional, podrían. Para concluir entonces con este video, lo que hemos hecho es proponer un recorrido por esas 4 etapas que componen la estructura esquemática del análisis y la interpretación de gráficos, y nos detuvimos en los recursos léxico-gramaticales de cada una de ellas. Les recomendamos volver a ver este video, detenerse en diferentes fragmentos, anticipar o mejor dicho adelantar hasta el pasaje en donde se desarrolla lo que demanda la resolución de una consigna, es decir, ir y volver en él tantas veces como sea necesario para la elaboración del texto.